Tiene las mejores playas de Grecia, con pueblos muy pintorescos. También contiene castillos antipiratas. Aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. ¡Bienvenidos a Corfú! Aquí atracamos en el puerto de Corfú y lo primero que nos encontramos paralelamente a nuestro muelle es un gran crucero, pero de una compañía poco conocida, Menchi. Ya encontramos nuestro bus, es el número 31 y hoy viajamos con puros italianos y franceses. A ver si nos enteramos de este recorrido. Vengan. Miren qué belleza el crucero desde aquí, de este lateral. Hay otro más al lado. Para los que no conocen el tema de las excursiones, ahí está el barco y siempre aquí van a estar todos los bus con cada uno de los números que te identificaron para hacer la excursión. Buongiorno, bonjour, buenos días, good morning, dobre utra en ruso, pero ahora lo voy a decir en griego, kalimera. Bienvenidos a Paleokastritsa. Es esta zona, una de las zonas más bonitas de aquí de Corfú. Entonces ahora les vamos a hablar de las dos playas principales. Vengan conmigo. San Espiridione es una de las playas principales y más populares de este hermoso pueblo de la isla de Corfú. Sus aguas son totalmente cristalinas. En esta excursión no podremos bañarnos, pero les mostramos la vida que hay aquí. Las playas de Paleokastritsa son muy populares por el poeta Homero. Se cree que esta fue la playa donde llegó Ulises y Poseidón incluso hizo que su barca se quedara petrificada. Forma parte de las leyendas y ya les estoy mostrando imágenes de esta barca. Con una población de 120.000 personas, 40.000 solo viven en la ciudad de Corfú. Esta es una de las islas con mayor vegetación de Grecia. Durante la temporada de invierno, aquí en esta isla llueve muchísimo. Tiene un clima mediterráneo y puede haber una humedad del 70 al 80%. Sus temperaturas del 32 a 38 grados. Por eso es bueno coger excursiones, porque en las excursiones tú conoces muchos lugares bonitos de la isla. Y lo más importante es que vamos a ir a uno de los restaurantes, para no decir el mejor restaurante de Corfú, donde hay personalidades muy importantes que han comido ahí. ¿Cuáles son, Giselle? ¿Tú que las conoces? Anthony Quinn. Pues esa, vamos a comer ahí donde estuvo Anthony, el famoso Tony, y también va a estar dos famosos más, no saben quién, viajando con tanda. Así que algún wow se me irá en ese restaurante. Vemos Giselle cómo se sentó en la arena un rato. Esto es una playa muy bonita. Dentro de Corfú tiene las mejores playas de Grecia. Muchas guaguas de excursiones vienen aquí. Es un lugar bastante lejos, cerca de 1 hora del puerto de crucero. Aquí vamos a llegar al final de esta playa y automáticamente vamos a enseñarles la otra. Aquí tienen baños públicos y también restaurantes, pero no se pierdan el restaurante que les vamos a enseñar. Es el mejor restaurante de Corfú, con comidas típicas de aquí de Corfú. Vemos Giselle haciendo un directo. No nos vamos a bañar, claro, porque no hay tiempo, Esta es la parte final de la isla, aquí lleno de restaurantes y fíjense que no es tan pequeña, tampoco hay tanta gente porque el tramo es largo. Tiene la parte también para relajarte y ahora les vamos a enseñar la otra parte, que es donde está la otra playa. Esta es la carretera por donde entró el bus turístico, donde hay restaurantes. De allá donde está saliendo aquel bus fue donde nos aparcamos. Así que exactamente estamos en Paleokastritsa, creo que lo pronuncié bien. Estoy mejorando el griego. Y aquí les enseño ya la zona de la playa. Y ahí lo están viendo. Miren qué ensenada más bella.
Pero esta es una playa que fue las que acabé de enseñar. Ahora, después de aquella zona, después del aparcamiento, le enseño la otra playa. Muchas tiendecitas de souvenirs, de artículos de playa. Ahí en la esquina hay una pequeña iglesia y unos mini market, que es un mercado muy pequeño, un snack bar, cafetería, un restaurante. No es mucho lo que hay aquí porque es pequeño. Vamos a ver ahora la otra playa. Bueno, te voy a compartir un dato perturbador. ¿Sabías que se cree que Corfú antes pertenecía o formaba parte del continente? Se cree también que debido a erupciones volcánicas, pues la isla se terminó separando, porque a pesar de sus más de 200 kilómetros de costa de playa, la profundidad de las mismas en el mar es solo de 50 a 70 metros, o sea que es muy, muy bajito. ¡Wow! Ah. Y aquí ya nos encontramos en la otra playa. Esta pequeña cala se llama San Pietro. Miren, bonita, de piedras, muy tranquila, aguas 100% cristalinas. El agua estará cristalina, pero ya con tanta piedra no voy a tocar un poquito. Me hundo. Espera. Miren esa zona que bonita. Y vamos a llegar a aquella esquina para coger otro ángulo. Sí, lo que sí hay es mucha piedra aquí en la playa. Me gusta más la otra tiene arena. Pero bueno, es algo más que pueden disfrutar. Vengo por aquí rápido porque me quedan 5 minutos para que el bus de la excursión se me vaya. Pero se me parece mucho a lugares de Canarias. Qué bonito. Pero miren la playa junto con la otra. Y de aquí saliendo del lado de la playa puedes entrar a un lugar para tipo restaurante. Muy bonito. Muy bonito. Ya tienen una idea de la zona cuando vengan a visitar Corfú, que se llama Paleocatriza. Entonces vamos a ir para la guagua para que bus. Guagua se dice en Cuba y se dice donde vivo, en Gran Canaria, pero esto es un canal que no es para Canarias ni para Cuba, es para el mundo entero. Entonces vamos a buscar el bus, o si lo quieren decir en inglés, bus. Hello. Ahí tenemos el bus. Ya, y se le está llegando porque tiene miedo de quedarse aquí. Si esto es tan bonito, podría quedarse aquí un tiempo. Es una zona muy montañosa. Miren qué bonito. Todo esto, el camino fue maravilloso. Lo que pasa que no me gusta mucho grabar cuando voy en el bus, porque el reflejo de los cristales no quedan bien las imágenes. Pero ahí tenemos el bus 31 que Giselle ya está subiendo. Ahora nos vamos para la próxima parada, que en esta excursión hay muchas, pero muchas sorpresas. Y vamos para el restaurante y la guía se llama Atena. Buenos días. Por suerte Giselle sabe algo de italiano y la guía nos ha explicado algunas cosas en español y todo muy bien. Es decir, un tip de viaje, el italiano es muy similar al español. Se entiende perfectamente. Y llegamos a la tercera parada, llegamos al Palacio de Monrepos. Y aquí, un dato curioso, aquí nació el duque de Edimburgo. ¿Cómo se llamaba, Giselle? Felipe. Así que vamos con nosotros porque aquí vamos a ver cosas interesantes. Ya esto se convirtió en un museo y ahora vamos a ver muchos restos arqueológicos. Vengan conmigo. Esta excursión es de 7 horas, una excursión que cuesta 95 euros. Ya le estoy adelantando que por persona es carita. Los niños anoche estuvieron en la discoteca hasta las 5 de la mañana y se quedaron disfrutando del crucero. Y otra cosa importante, que tienen que venir con calzado cómodo, porque son de 2 horas como promedio caminando. Así que aunque tenga 4 paradas, que ya estamos en la tercera parada, y después seguiremos para el casco histórico
de la ciudad de Corfú. Es algo que tienes que tener en cuenta de que vas a caminar. Normalmente cuando te hablan de castillo o palacio, siempre están en una cima. Entonces hay que caminar. Esta colina se llama Analipsis y tiene vistas panorámicas. Vamos a ver. Por eso decía que estamos subiendo una loma. Y aquí llegamos al famoso palacio. Miren las vistas que tiene desde aquí. Un velero. Será el palacio más famoso de aquí, de Corfú, pero está bastante descuidado. Dice el calor que hay, que todo el mundo está en la sombra. Lo que sí tiene el palacio son grandes jardines. Bueno, recuerden que ya no es un palacio, es un museo. Bueno, vamos a entrar aquí al museo. Seguimos en nuestra excursión. Este es el Castillo San Angelo. Vamos a ir ahora a la Ciudad Vieja. Esta es la plaza más importante de la ciudad de Corfú y se llama Espianada. Ahí vemos al fondo el Palacio de San Miguel. Y ahora vamos a entrar a lo que es el casco histórico de Corfú. Dato curioso de Corfú. Bueno, les hablamos de que la actividad principal de aquí es, por supuesto, el turismo. ¿Sabían que además Corfú es el destino predilecto de los griegos para celebrar la Pascua Ortodoxa griega? Este dato también es importante. ¿Sabían que ustedes que en Grecia fue la primera democracia? Esta es la vía más famosa de Corfú, que se llama Listón, muy similar a algunas avenidas en París. Aquí tenemos su nombre, Listón. Es la zona donde las viviendas son más caras para comprar. Esta de aquí es la pequeña París. Un apartamento aquí de 13 metros cuadrados cuesta 1 millón de euros. Vamos a entrar entonces por la calle principal de las tiendas, aquí en el casco histórico de Corfú. Tenemos ahora tiempo libre en excursión hasta las 5 menos 10. Así que tenemos casi 2 horas para recorrer esta hermosa parte de la ciudad, que como ven está llena de terrazas, tiendas. Es imposible caminar por aquí y no quedarte con alguno de estos recuerdos, ¿no? Porque aquí hay para todos los gustos. Déjenme ver aquí en este paseo. También es de la misma forma. Esto es lleno, pero lleno de terraza por donde quiera que lo mire, señores. Vamos a ir por la parte principal. Esto es un puesto donde hay para degustar aceitunas que, por lo que me ha descrito la guía, pues son aceitunas de aquí, de la isla de Corfú. También hay aceites, porque además deben saber que Grecia es el tercer país productor de aceite de oliva, después de España, y el número 1, Italia. Veamos qué tal. Muy buena, amarguitas, pero ricas. Una curiosidad, aquí hay crema de limoncello. Si mal no recuerdo, el limoncello es típico italiano, bebida típica de Italia. Coméntenme si me equivoco o no, dejen el comentario debajo de este vídeo. Recuerden que ha sido una isla dominada por Italia. También podemos degustar y encontrar para comprar y llevar estas pequeñas naranjas chinas que en su momento trajeron aquí a la isla y aquí pues se cosechan. Vamos a ver, porque creo que están confitadas. ¿Cómo están? Me estoy comiendo hasta la cascarita de la naranja y dentro sale miel con mucho sabor a naranja, muy rico. Esto sí nunca lo había probado. Increíble, la verdad que sí, tienes que probarlo. Yo me llevaría un botito. Muy rica. Bueno, yo no me voy a quedar sin degustar. Aquí, como ven en la tienda, hay de todo. Esto es impresionante, la cantidad de licores, todo, naranja. Pero en este caso, el golosín no se va a perder, el chocolate junto
con la naranja. Vamos a ver. Que es fruta típica de aquí de Corfú. Tienen que probarla. Ya yo me voy a llevar unas para mí. He comido muchas veces el chocolate junto a la fresa, a otra fruta, pero la naranja, es que la naranja parece que está el grumo, está espesa. Es que es diferente, es como una mezcla entre naranja y mandarina. Tiene un sabor ahí combinado muy rico. Muy rico, muy rico. Si vienen aquí a Corfú, tienen que venir y visitar esta tienda, que aquí pueden encontrar de todo. Fíjense en todos estos licores y siempre de naranja, de todos los sabores. Aquí pueden hacer un regalo, que esto está maravilloso, maravilloso. Esto es para arruinarte. Yo por lo pronto me voy llevando uno de estos que tiene un precio de $3.50 para darnos unos gustitos y súper económico. No se quiere quedar sin probar los licores. Licores. Este es de naranjita, pero es clásico. Vamos a ver, muy fresquito. Ay, qué rico está esto, por favor, si esto sabe a medicina. Espera. A ver, voy a probar este. Este es como una cremita, es como más gruesito. También se le siente mucho saborcito a mandarina. Y este es con café. A ver. Mandarina, o sea, realmente es naranjita con café. Muy bueno. Bueno, esto me ha sorprendido, pero gratamente. Aquí los golosos estamos en el paraíso. Yo no me quiero ir de aquí, yo me quiero quedar. Tienen una tarjeta, ¿cómo se llama? La tienda, para que cuando vengan aquí al inicio del casco histórico pueden encontrarse con esta maravillosa tienda. Ya Giselle hizo su compra y le llevamos eso a los niños. Por $3.50 estaré comiendo naranjita. Gracias. Bueno, gracias. Mi amor, ¿cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria? ¿Tú crees que me podrías hacer un regalito? Es que esto es una tentación. Sí. Tengo cerca de 3 millones de euros. Mira, tú luego me dices que tengo muchas joyas y cuando tú ves eso, te das cuenta de la realidad. Yo, para ser justo, creo que con esa que tienes ahí, que la trajiste de Cuba, te alcanza y te sobra. Mira, mi amor, mira, para el próximo aniversario, mira, este está muy chiquitito, ese es el de la piedra más grande. Hombre, por cada año deberías ir aumentando la piedra. Bueno, te prometo que para el próximo año te compro un anillo de acero. Te voy advirtiendo que ni siquiera, no, de acero no, ese, pero te voy advirtiendo que ni el precio tiene puesto, ya te imaginas, No. Vale. Aquí llegamos a la iglesia Espiridón, que se las enseñé desde allá, desde la avenida. Aquí está la entrada de la iglesia. Impresionante. Seguimos y nos apuramos un poco porque tenemos 2 horas, pero Giselle quiere estar en todas las tiendas, entrar en todas las tiendas. Mira. ¿Qué viste ahora? Mira. Ay, que las mujeres con las joyas. Vamos a hacer un ejercicio, repite conmigo. No me hace necesito. No, ahí. Realmente no lo necesito. No lo necesito, Repítelo 10 veces si quieres, pero ya no pidamos nada. No lo necesito, pero está lindo. Todo está lindo. Llegamos a esta esquina y como estoy algo perdido, pues veré para dónde cojo. Para aquí parece que hay menos cosas, así que... ¡Qué bonito! Seguiré por donde vienen los turistas. Miren esto. ¿Sabes qué es? ¿Sabes que lo mejor para bañarte es esto? Que son esponjas de mar, son totalmente naturales, no te dañan la piel, no te producen alergia. Para bañarte lo mejor es esto. Y aquí, por supuesto, son bastante económicos comparadas con los precios que tienen en Europa. Pero yo no me voy a bañar hoy, así que vamos a seguir. He entrado en muchos cascos históricos de las diferentes ciudades y les digo que por lo poco que he visto me ha impresionado este. Está muy bonito, muy bonito. Y por donde quiera te puedes trasladar, que ahí, mira, miren para esa calle, miren para esta. Aquí una gran frutería y seguimos. Ustedes que el cannabis aquí está legalizado, 100%, lo dice ahí. Las callejuelas, casas.
Y esto parece que es una gelatería. Menos mal que Giselle no la vio, que está grabando con su, con su teléfono, porque de lo contrario termina yendo aquí a la gelatería. Una gelatería. En este rincón, qué bonito. Voy a subir para allá, que lo vean. Es que está precioso, el lugar está precioso. Hay muchas cosas diferentes. Pero miren, ahí están trepados. La gente como si estuvieran, como si fueran palomas. Seguimos entonces por esta calle enseñándole todo esto del casco histórico, pero un poquito rápido. Giselle va a 100 metros de mí, haciéndole también un blog de viaje. Cosas muy sintéticas, muy resumidas, pero te da la posibilidad de conocer toda la ruta que estamos haciendo, porque el vídeo este sí está, pero con todos los detalles. Ahí se paró porque parece que le gustó algo. Mira, jabones Le gustó de algo. oliva y mira, vienen hasta jabones. con una pulsita, mira, preciosa es que hasta la pulsa. Sí, este es de jazmín y cada color, este es de lavanda, limón, es Qué que bien. increíble. Ahí, los hay bio también, Sí. jabón aromático. Ah, qué rico huele. Que aquí encuentras de todo, señores, encuentras de todo. Y viene Giselle, sigue con los ojos bien abiertos. Deja que ella vea el vídeo ya editado, cuando vea la gelatería que yo entré. Es impresionante, donde quiera hay tiendas aquí. Pensé que aquella era la calle principal, pero no. Esto es para pasarte un día, para no fijarse en estas cositas, ¿no? Bueno, ¿quieres que te diga lo que quiere decir eso en griego, Giselle? Dulces. Fíjense que es por donde quiera. Aquí hay para recrearte, ¿no? Lo siguiente. Cansados, estamos sudados, estamos caminando, pero bueno. Bueno, ya sabemos que esto es un atrapa, son trampas para atrapar turistas, para que se gasten aquí su dinerito, pero a diferencia de otros sitios que hemos ido, todo está cuidado, todo está bonito, cada cosa es diferente, es que hay artesanía, hay gastronomía, hay souvenirs, Me ha hay impresionado joyas. mucho. Miren, Es que- miren para acá atrás para que vean. Es que me ha impresionado mucho, 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 mucho. Los restaurantes no pueden faltar. Vamos a chismear aquí un poco los precios. Bueno, por suerte viene también en inglés. Viene, aquí hay pizza, hay de todo, de todo. Y los precios están muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Giselle otra vez con sus sombreros. Seguimos el viaje. Estas son calles estrechas. Y fíjense también que tienen muchas cositas. Es un paseo muy, pero muy bonito, les repito. Ropas, muchas ropas de pieles veo aquí. Miren esto qué bonito. Las flores. Qué ocurrencia, con la misma madera. Trabajos en madera. Todo hecho a mano. Tiendas. Bueno, estoy aquí caminando sin guión, ¿no? Que no sé ni por dónde coger. Aquí hay, pero esta plaza me gustó más. Está mucho más amplia. Entonces vamos por aquí a ver qué nos encontramos. Que no sea comida, porque todavía estoy lleno de la comida de Corfú, del restaurante. Nombre extraño, ¿no? La tripa. Casualidad, la pastizada. Estos son de los platos que son netamente griegos, ¿no? La musaca. Y son cosas de las que ya comimos. Mira, mi amor, ya sé que no lo necesito, pero esos vestidos así que parezco una diosa griega, yo ya me lo imagino. Bueno, te prometo, si venimos a vivir para aquí, para Grecia, te voy a comprar 10 vestidos. Hombre, no me Mientras lo vas a tanto, comprar, es el bikini, entonces. el bañador, porque nosotros vivimos en No, Canarias. no me lo vas a comprar porque ya sé que aquí no nos vamos a venir a vivir, pero están preciosos, preciosos. Aquí parece que ya llegamos a uno de los límites del casco histórico.
porque veo esto más urbano, ¿no? Ahí tenemos un centro comercial, se llama Hondos. Claro, el que entre ahí empieza a comprar, que hasta la profundidad no para de gastar dinero, ¿no? Te quedas en lo hondo. Hay que decir que todo no es bonito. Mira el estado de todos los cables eléctricos y el estado de estas casas. Es verdad que está al lado del casco histórico, pero mira, mucha vegetación, me gusta. Para arriba escaleras. Miren estas terrazas, esta gran avenida. Es precioso, me gusta Corfú. Pensé que era más pequeña y vuelvo a entrar para la zona del casco. Estas terrazas me encantan. Estamos dentro del casco histórico. Qué impresionante. Eso ahí. Quedó un pedacito nada más del edificio, ¿no? Muchas terrazas, señores, pero las veo bastante vacías. Es verdad que hoy es lunes, pero veo esto bastante vacío. Un dato curioso. Aquí en Corfú aún hay algunas palabras que se utilizan que son muy parecidas a las italianas. Un ejemplo de ella es izquierda en italiano se dice finestra y aquí en Corfú muchas personas dicen fanestra. Bueno, al final es lo mismo, izquierda entonces. Seguimos caminando por aquí, por el casco histórico. Comida no quiero más, lo que sí me voy es a hidratar, pero tonto no soy. Voy a buscar un mercado para poder coger el líquido lo más económico posible. Muy cerquita pueden ver también la fortaleza de Corfú. Miren por ahí, imponente, pero hasta allá no voy a ir. Se los dejo, tengo que dejar algo de deberes para ustedes. Cuando vengan aquí, visiten alguno de esos lugares. Si se lo enseño todo, pues no van a venir. Así que vamos a seguir caminando, vamos a buscar el mercado. Creo que en cualquier idioma se conoce cuando lo dice ahí, supermarket. Así que vamos a cogerlo aquí. Aquí es donde más económico vamos a conseguir los líquidos. Bueno, quise probar, ya cogimos una Coca-Cola y aquí te habla sobre Corfú Beer. A ver, mírala una de frente. cerveza Mírala. de Ahí. Corfú. Eso, free. Vamos a ver a qué sabe. Eso. ¿Te gusta? No le Está cogí rara. el gusto, no le cogí el gusto, me voy a volver a probar. No sé cuántos grados tiene. Posiblemente este sea 00 porque dice free. Por eso la siento tan suave, ¿no? Ay, qué bien, qué bien. Bueno, Una mejor. cerveza. No, tiene aquí 0,5, pero muy poquito, muy poquito. Sí, pero entonces si tiene 0,5 Sí. es porque es sin alcohol. Bueno, mejor. La cogiste equivocadamente, pero te vino bien. Quería probar una cerveza que fuera de aquí. Ya Giselle se toma su Coca-Cola y yo mi cervecita, voy a decir un disparate, corfuniana. No sé ni cómo se llama aquí la gente de Corfú. Bueno, griego. Giselle, ahí la vemos con su Coca-Cola, aunque probó la cerveza y dijo que está de lo más rica por el tema de que es sin alcohol. Está fría, está buena. Seguimos ahora por otra de las calles. Aquí también tiene salida al casco histórico. Productos tradicionales de Corfú. Eso es lo que dice arriba, aunque no lo crean. Yo domino muy bien el griego. Dice productos tradicionales de Corfú. Lo que no me gusta, sinceramente, es todo el cablerío este. Porque eso es propenso a que haya un incendio. Las terrazas muy llenas. Esta es una de las salidas de aquí del casco histórico. Y vemos el mar a lo lejos. Y ahí la gran fortaleza. Pensándolo bien, no es tan grande el casco histórico. Estamos bordeando y acercándonos, ¿no? Porque la intuición me dice que estamos cerca o que vamos en la dirección correcta. Pero tenemos que tener cuidado porque a las 5:10 se va la guagua o el bus turístico. Miren esta zona de aquí.
Siguen las terrazas y más terrazas. Gisela algo cansada. El estado de esas casas. Hay que tener incluso cuidado al pasar por estos lugares. Pero bueno, saben cómo soy yo de fresco. Que me meto donde no se mete el turismo. En todas las callejuelas. Aquí calles de estas que tienen, vamos a decir, mal aspecto. Sigo por aquí y voy a buscar la parte turística. Que yo no soy Robin Hood ni ninguna de esas cosas. Esto es interminable, ¿eh? Por lo que veo, señores. Miren para aquí, terrazas y más terrazas. Seguimos caminando, pero ya vamos acercándonos a la avenida principal, a la pequeña París, para no tener problemas con el bus. Miren esta plaza, qué bonita. Esto no tengo ni idea de qué será. Esta es otra de las entradas aquí al casco histórico. Y ven a Giselle como viene ya pidiéndole permiso a un pie. Miren, esto me ha impresionado. Una gelatería. Pero qué decoración más bonita tiene. Qué bonito. Con dulces. Está muy bonita decorada. Es un castillo. Esta es la casita del Coloso. No, está bonita. Vienen para eso. En unos minutos volveremos a nuestro autobús que nos regresará al crucero. Nos ha encantado la isla de Corfú, sobre todo su ciudad vieja, la cual te recomendamos visitar sí o sí. Espero que esta aventura te haya gustado. Si aún no te has suscrito, suscríbete, que es gratis para ti y para nosotros de gran ayuda. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo debajo de este vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!